Bienvenidos a esta sesión a la que he llamado Lo que no sabes sobre TOEFL. Y bueno, muchísimas gracias por sacar un hueco en este sábado para estar aquí conmigo. Lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué quieres aprender inglés jurídico? ¿Vale? Esta es una pregunta que seguramente ya te he hecho antes y que ya has respondido, pero ahora quiero que te pares a pensarlo, ¿vale? Que te pares a pensar cuál es tu motivación. ¿Por qué quieres aprender inglés jurídico? Piénsalo. Ahora vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Estas son preguntas que he estado recibiendo estos días y, bueno, y que me hacen habitualmente, ¿de acuerdo? Entonces van a ser 6 preguntas, pero si tenéis alguna otra pregunta me podéis escribir y os contestaré, ¿vale? Os contestaré lo antes posible. Entonces, la primera de ellas es, ¿cuál es mejor? ¿Cambridge Advanced o TOEFL Advanced? ¿Vale? Esta pregunta me la hacéis porque muchos os habéis preparado para el Cambridge Advanced y claro, ahora no sabéis muy bien por dónde van los tiros, entonces tenéis un nivel ya avanzado de inglés, pero claro, os veis en la situación que tenéis que empezar a aprender inglés jurídico y os gustaría obtener también un certificado. Pues en ese caso sí que recomendaría Tools Advanced, ¿vale? Sin dudarlo. Pero os voy a comentar un poquito más la diferencia. Y no solamente del Cambridge Advanced, sino de los exámenes de Cambridge en general. ¿Vale? No sé si igual estáis familiarizados con estos exámenes de Cambridge, pero van por niveles. Entonces hay uno que es el PET, que es el nivel B1, el First Certificate, que es el nivel B1, va desde nivel B1 hasta nivel B2, y después tenemos el Advanced, que la nota más baja certifica un nivel B2 y la nota más alta un nivel C1. ¿De acuerdo? Entonces, estos exámenes solamente te van a servir para certificar un nivel, ¿vale? Si te presentas al PET, solamente vas a tener un nivel B1. Si te presentas al First, solamente vas a tener un nivel B1 alto o B2. Y si te presentas al Advanced, de B2 a C1. Ahora, ¿cómo es esto diferente de los exámenes TOEFL? Pues mira, os he puesto aquí una gráfica, no sé si lo vais a entender bien, pero voy a intentarlo explicar lo mejor posible. Hagas el examen que hagas, ¿vale? Ya sea Foundation, Higher o Advanced, el nivel más bajo que puedes demostrar es un B1. ¿Vale? Esto imaginando que sacas la menor puntuación en estos exámenes. Entonces, eso significa que tu nivel de inglés general es por lo menos un B1. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos Foundation. Foundation es el nivel más bajo de todos. Yo recomiendo que la gente que tenga un nivel B1 o B2 se prepare para este examen porque es más fácil, ¿vale? Es más fácil en el sentido de que tienes una parte pues, de comprensión, otra parte de vocabulario, pero es todo más sencillo. ¿Qué ocurre? Que el nivel más bajo que puedes demostrar es un B1 y el nivel más alto un B2, ¿vale? Por la sencillez. Entonces, si ya tienes una mejor base de inglés general, sí que recomiendo presentarse al Higher, ¿vale? Higher es un poquito más difícil que Foundation y además tiene una parte de listening, ¿vale?
Entonces, a muchos yo sé que os cuesta esta parte de listening, o que igual cuando habéis estudiado inglés era una parte que os resultaba bastante complicada. Y bueno, en esta ocasión, pues incluye el lenguaje jurídico, con que, bueno, la dificultad aumenta, ¿vale? Pero volvemos a la misma situación. Si sacas la nota más baja, es un nivel B1, igual B1 un poco más alto, y la nota más alta de todas, o sea, si sacas un 100, pues podrías demostrar un nivel C1, ¿vale? Perfectamente. Ahora, ¿qué ocurre con Tools Advanced? La nota más baja de todas, un nivel B1. La nota más alta de todas, un C1 alto, ¿vale? Entonces aquí, si tú comparas el Cambridge Advanced y Tools Advanced, con el de Cambridge realmente estás demostrando que tú tienes nivel C1 avanzado, ¿vale? O B2 alto C1, pero es de inglés general. Ahí si vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, dices, mira, yo tengo un nivel inglés C1, pero es nivel de inglés general. Te van a decir, de acuerdo, pero si te enseñamos un contrato o si tienes que leer un contrato, ¿lo entiendes en inglés? Y entonces a igual las cosas cambian, ¿vale? Porque puede ser que sepas tu inglés general, pero que nunca hayas visto el inglés jurídico, ¿vale? Y en estas situaciones cuando tiene más protagonismo el TOEFL, ¿vale? Porque no tiene nada que ver tener un nivel de inglés C1 y que tú puedas demostrar que sabes desenvolverte en el ámbito jurídico, o que sabes leer un contrato, o que tienes la capacidad para comunicarte usando el inglés jurídico, no tiene nada que ver, ¿vale? Otra cosa curiosa es que te estoy poniendo el ejemplo de que sacas la menor puntuación, ¿vale? Y todavía estás demostrando que tienes nivel, ¿vale? De hecho, en los exámenes TOEFL ni se aprueba ni se suspende. Sí que es verdad que si sacas de 0 a 40, significa que no tienes todavía el nivel de inglés jurídico suficiente como para, como para demostrarlo, ¿vale? Pero no te dicen que está suspenso, simplemente te dicen que no llegas al mínimo. Entonces, se aprobaría, digamos que se aprobaría, o que en tu certificado ya pondría que tú tienes un nivel adecuado a partir de 40, ¿vale? Y luego hay un baremo que va por tramos. Entonces te dice, pues de 40 a 60 tienes un nivel satisfactorio, de 60 a 80 es muy bueno, de 80 a 100 es excelente, ¿vale? Entonces va por tramos, digamos. Más preguntas. ¿Cómo es el examen? A ver, ¿cómo es el examen? Igual es una pregunta que ya habéis resuelto, porque cuando os inscribisteis al webinar os mandé la guía, ¿vale? Sé que algunos sí que la habéis descargado y además me habéis escrito diciendo que era bastante útil. Pero bueno, si no lo has hecho, igual puedes ir a algún correo que te mandé hace unas semanas y lo verás, ¿vale? Verás esta guía donde te explico cómo son las preguntas, te digo pues, algunos consejos para responderlas, y también os envié 3 modelos de examen, ¿vale? Así que lo podéis ver ahí. Entonces aquí lo que he hecho simplemente es un pequeño esquema, ¿vale? Para explicaros las diferencias entre Foundation, Higher y Advanced. Entonces, en Foundation hay solamente una parte en la que hay preguntas de reading y preguntas de writing, ¿vale? De hecho, se llama reading and writing, ¿vale? Aunque hay preguntas que son bastante diferentes. En Higher hay 2 partes diferenciadas, una que es reading and writing, la otra que es the listening,
como os comentaba antes. La parte de Advanced, de nuevo, Reading and Writing y no hay Listening. Entonces, aparte de la diferencia de Higher, que hay dos secciones, tenemos el tiempo, ¿vale? Para Foundation son 90 minutos, el tiempo que te dan para hacer el examen. Para Higher son 90 minutos para hacer esta parte de Reading y Writing, más luego la parte de Listening. Y la Advanced son 2 horas, ¿vale? También es más difícil y por eso te dan más tiempo y hay muchas más preguntas. ¿De acuerdo? Otra pregunta interesante es ¿sobre qué temas hay que saber? ¿Vale? Porque si has leído algo sobre el TOEFL, igual te has dado cuenta que no es inglés jurídico como general, ¿vale? Sino que se estructura un poco por temas, ¿vale? Entonces hay ciertos temas sobre los que tienes que saber. Y la carga que hay en el examen sobre cada uno de los temas también es un poquito diferente, ¿vale? Va variando. Entonces, tenemos temas sobre derecho civil y litigios, ¿vale? Esta es una parte muy importante en Foundation y en Advanced, no tanto en Higher, ¿vale? Pero aún así sigue siendo importante. Hay otras áreas con las que, o sea, de las que tienes que estar familiarizado y esto es relativo al lenguaje de la banca, por ejemplo, de propiedad intelectual o de la propiedad, ¿vale? Hay varios temas que se pueden estudiar que incluyen este vocabulario. Hay otra parte sobre contratos, ¿vale? Y esta parte es, yo diría que de las más importantes, ¿vale? Toda la terminología que aparece en los contratos, la estructura de los contratos, ¿vale? De hecho, diferentes tipos de contratos, ¿vale? De contratos comerciales o contratos de trabajo o de propiedad intelectual, hay de todo ahí. Entonces te hacen diferentes preguntas sobre el vocabulario que encuentras en cada uno de ellos. Y de hecho en Advanced hay una parte que es mi favorita, que es una pregunta en la que te presentan normalmente 3 cláusulas de un contrato y tienes que explicarlas con tus propias palabras, como si se lo estuvieras contando a tu mejor amigo, ¿vale? Entonces tienes que hacerlo con un lenguaje no coloquial, pero que se entienda, ¿de acuerdo? Y esa es una parte que es muy bonita de aprender a hacer y de explicar los contratos. Porque, bueno, los abogados realmente están acostumbrados a hacer esto en su propia lengua, ¿vale? Porque si le tienen que explicar si tienen que explicar contratos o tienen que explicar otros documentos jurídicos a un cliente que no tiene ni idea de derecho, ¿vale? O de lenguaje jurídico, aunque sea en español, es algo que se hace habitualmente, ¿vale? Es algo bastante útil. Volviendo a los temas, también hay un tema que es el de derecho laboral, que también hay bastantes preguntas sobre eso. Hay también sobre empresas y cómo se forman las empresas y, por ejemplo, cómo se hicieron una empresa, ¿vale? Los documentos que hacen falta para formar una empresa. Esa también es una parte bastante importante. Y también hay una parte que es de Law of Tort, ¿vale? Que esta es una rama del derecho que existe en Inglaterra y en Estados Unidos, bueno, que es típica del common law y que en español exactamente no tenemos lo mismo, ¿vale? Pero se refiere a la responsabilidad civil, ¿vale?
Más cositas. ¿Qué más cosas se aprenden cuando te estás preparando para el TOEFL? ¿Vale? Se aprenden sobre precedentes, ¿vale? Algunos que son bastante interesantes. También hay que aprender cómo se escribe o cómo escribir una carta, cuál es el lenguaje que deberías usar cuando te diriges a un cliente o a otra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, así como tal, no hay que escribir una carta en el examen, pero sí que hay preguntas en las que tienes una carta, por ejemplo, y tienes algunas palabras subrayadas y tienes que ofrecer una alternativa, porque o bien son demasiado informales esas palabras o expresiones, o bien porque son demasiado formales, ¿vale? Entonces, en Inglaterra hay una corriente ahora mismo que se centra en simplificar el lenguaje jurídico, ¿vale? Para que no sea incomprensible para, para la gente que tiene que entender estas cosas. Entonces intentan simplificarlo un poquitín y entonces te ayudan a acercarte a este estilo lo máximo posible. Como os comentaba, había una parte que es súper importante, que es la de cómo explicar un contrato, ¿vale? Y cómo explicarlo con tus propias palabras. Hay una parte que trata sobre el common law y cómo se hacen las leyes en el sistema de common law. Que bueno, en la carrera sí que creo que hay una asignatura que te explican así un poquito, pero bueno, o sea, son cosas bastante básicas, ¿vale? También una parte de conversación, ¿vale? En la que puedes escuchar conversaciones de abogados con clientes o ponencias, ¿vale? Y que también te indica un poquito cómo puedes controlar una conversación usando el inglés jurídico. Ahora, bueno, no sé si es igual os ha sorprendido que no haya speaking en la parte o sea, en los exámenes, como lo hay en Cambridge, por ejemplo, o en el IELTS. Entonces, realmente no es tan necesario, ¿vale? Esa parte de speaking, sino que le dan más importancia a la parte de la escritura. Porque de hecho asumen que si tú eres capaz de escribirlo, también vas a ser capaz de transmitirlo oralmente. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que no es tan importante. ¿Vale? Pero bueno, si en algún momento haces algún curso de inglés jurídico, estoy segura de que vas a poder practicar esa parte de speaking, ¿vale? No va a ser todo writing. Más cositas. ¿Qué diferencia hay entre niveles? ¿Vale? Ya os he comentado un poquito cómo se diferenciaban los niveles. Pero bueno, hay más, ¿vale? Hay más que podemos comentar. En cuanto a las preguntas que hay en los exámenes, ¿vale? Os puedo decir más o menos cuál es la importancia que tiene cada una de ellas. Entonces, el vocabulario es una parte fundamental, ¿vale? El saber vocabulario y el tener el vocabulario súper claro es muy importante para hacer cualquiera de los otros ejercicios, ¿vale? Porque vas a tener ese vocabulario presente todo el rato. En Foundation and Higher hay preguntas de comprensión en las que, bueno, igual tienes que leer un texto y tienes que comprenderlo y responder a preguntas de verdadero o falso o hay afirmaciones o tienes que escribir las respuestas a varias preguntas. Y esta es una parte también muy importante. Hay otra parte sobre significado, ¿vale? En el sentido de qué significa esta palabra en este contexto, ¿vale? Porque al igual que esto ocurre con el inglés general o, bueno, con el castellano mismamente, dependiendo de cómo uses unas palabras, pues van a tener diferente significado. También tenemos
preposiciones, ¿vale? Y las preposiciones, bueno, yo siempre insisto que es muy, muy importante usar las preposiciones correctamente, aunque luego en el examen solamente es un 10% del examen, ¿vale? Solamente tenéis una pregunta en la que tienes que lidiar con estas preposiciones, ¿vale? Que de hecho suele ser una de las partes que más odian los alumnos. No sé por qué, sí. Bueno, pero es algo que hay que tener en cuenta porque además cuando estás escribiendo también puedes cometer esos fallos, ¿vale? O sea, no solamente por saber qué preposición hay que usar en cada momento, sino que puedes cometer algún fallo bastante grave. Entonces, hemos visto cómo es en Foundation y Higher esa distribución. En Advanced es un poco diferente, ¿vale? Mira, por ejemplo, de vocabulario. Vocabulario, digamos que también es muy importante, ¿vale? Más o menos un 30%, pero también tenemos Writing, que es bastante importante, otro 30%, y la parte de significado, que también es muy importante, otro 30%, ¿vale? Entonces, aquí la distribución está más equilibrada, podríamos decir. Más luego esa parte de preposiciones, que sería un 10% de la nota total del Advanced. Más cositas. Es el material que recomiendo. ¿Vale? Bueno, sabéis que yo tengo mi centro mi centro preparador y examinador de TOEFL, de este examen. Y entonces, bueno, yo pues recomiendo el material de TOEFL, ¿vale? El material oficial de TOEFL. ¿Por qué? Pues es bastante sencillo y es porque en estos libros vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas saber para poder hacer el examen, ¿vale? Ni más ni menos. Todo en su justa medida, ¿vale? Hay mucho material con el que yo he trabajado, por ejemplo, de Cambridge, o hay otra editorial que es Translegal, que tiene muchísimos libros de inglés jurídico y la verdad que son muy buenos, ¿vale? Son muy buenos. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se necesitan para el TOEFL. Entonces, en un curso igual de inglés jurídico general, pues sí que es útil, ¿vale? Saber sobre, bueno, de todo un poco y además cosas bastante específicas, ¿vale? Que tratan otros libros. Pero, bueno, si es por inglés jurídico en general, cualquier libro es bueno, ¿vale? Pero para el TOEFL en concreto está este libro que es The Lawyer's English Language Coursebook, ¿vale? Que aquí están todos los temas que van a salir, ¿vale? Todos los temas que salen en el examen, todos los temas que ya os he comentado antes. Y luego también hay libros de exámenes, ¿vale? Que son los practice papers for TOEFL. Entonces hay un par, de hecho hay dos de cada, Book 1, Book 2, en los que se pueden encontrar 4 o 5 exámenes, ¿vale? 4 o 5 exámenes anteriores, para que te hagas una idea más o menos de cómo es. O sea, todos son diferentes, ¿vale? De hecho, hay algunos que se centran más, por ejemplo, en derecho civil, ¿vale? Hay más preguntas sobre civil, otros más preguntas sobre laboral, otros más preguntas sobre mercantil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está bien hacerlos todos, ¿vale? Para saber todo lo que te puedes llegar a encontrar. Última pregunta que quería tratar es, ¿cuánto tiempo tardaré en prepararme? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tardaré en prepararme? Es la pregunta del millón, ¿no? Pues depende. ¿Por qué depende?
¿O de qué depende? Pues porque necesitas dedicarle tiempo, ¿vale? Aprender inglés jurídico, bueno, igual puedes compararlo a aprender inglés general, pero tienes que dedicarle tiempo a comprender el vocabulario, ¿vale? A verlo en diferentes contextos, porque no es algo que igual ves un término y dices, vale, me lo aprendo, o me aprendo una lista de palabras. No, porque además esas palabras van a aparecer en diferentes contextos y tienes que estar muy atento a todo, ¿vale? Para poder comprenderlo. Necesitas ser consciente de tu progreso, ¿vale? Necesitas ser consciente de, vale, ya he aprendido, pues, este vocabulario, 100 palabras, imagínate, sobre derecho civil. Luego pasas a la unidad de los contratos, ¿vale? Y tienes otras 100 palabras que tienes que aprenderte. Entonces, tienes que ser consciente en el sentido de que pasas luego a la siguiente unidad, que igual es mercantil, y dices, vale, ¿ahora qué ocurre? Me he olvidado de todo, ¿vale? Eso no es ideal. Entonces, tienes que estar constantemente revisando todo lo que ya has aprendido. Y es básico, porque si no, igual llegas a la última unidad y ya se te ha olvidado lo de la primera. Vale, entonces hay que ser muy constante, ¿vale? Y dedicarle tiempo y además ser consciente del progreso que estás teniendo. Aparte necesitas estar motivado, ¿vale? Necesitas estar motivado y la motivación muchas veces cuando te lo preparas por tu cuenta no es fácil, ¿vale? No es fácil porque a veces te atascas y igual no sabes a quién preguntarle tus dudas. ¿De acuerdo? Entonces tienes que buscar esa motivación y tienes que tener presente tu meta y preguntarte, ¿para qué quiero aprender inglés jurídico? ¿Vale? Si te acuerdas, lo primero que te dije es ¿por qué quieres aprender inglés jurídico? ¿Vale? Ya habías pensado tu respuesta. Y esta que quiero que tengas en mente es ¿para qué quieres aprender inglés jurídico? ¿Vale? No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Vale? La diferencia es muy clara. Si te digo por qué quieres aprender inglés jurídico, de hecho esta pregunta, como ya os decía, ya os la había hecho en alguna ocasión, ¿vale? Cuando os apuntasteis a la newsletter, os descargasteis la guía, os apuntasteis al mini curso, me la respondisteis. Muchos de una forma, bueno, como que no queríais explicarme demasiado, está bien, lo respeto. Me pusisteis por trabajo o porque estudio derecho o así cosas muy sencillas. Luego, sí que es verdad que otras personas me habéis contado para qué, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Muchos me decís, quiero estudiar inglés jurídico o quiero aprender inglés jurídico para poder tener un mejor trabajo o para poder tener mejores clientes, ¿vale? O también porque me quiero especializar en derecho internacional. Muchos me decís. O, no sé, porque si no aprendo inglés jurídico, me van a echar de la empresa. Vale, entonces tienes que tener en mente que para qué quieres aprender inglés jurídico y también qué va a ocurrir si no lo aprendes. ¿Vale? Eso es muy importante, tener presente ahí tus motivaciones. Entonces, no es por desanimar, pero muchas personas me han dicho, mira, hace 6 meses, por ejemplo, estaba súper motivado, me ponía a estudiar 2 horas a la semana, o 3 horas a la semana incluso, pero bueno, es que pues mes a mes pues, y me centraba en otras cosas, o igual estaba estudiando en la universidad, entonces no podía dedicarle tanto tiempo, o de repente me quedé atascado en una lección, entonces lo dejé. ¿Qué pasa? Que esas horas que le vas dedicando a la semana van disminuyendo, ¿vale? Porque tu motivación también va bajando.
que es posible que tengas tu meta muy clara y estés súper motivado, ¿vale? Pero bueno, realmente si te preparas y por tu cuenta, puedes hacerlo en 6 meses. Por ejemplo, 6 meses es un tiempo razonable, ¿vale? Para mirar todo este temario, porque el libro es bastante cortito, la verdad. Y en 6 meses es posible, ¿vale? Pero eso sí, siempre teniendo foco y teniendo presente tu meta, ¿de acuerdo? Entonces no queremos que pase esto, ¿vale? Yo sí que te recomiendo que si te quieres preparar, tengas un profesor, ¿vale? Que busques un centro en el que te preparen y así vas a poder tener clases regularmente, ¿vale? Vas a poder tener el apoyo de un profesor, ¿vale? También de tus compañeros. Entonces, más o menos a la semana le vas a dedicar las mismas horas en clase, pero luego también tienes que hacer cosas por tu cuenta, ¿vale? Si has estudiado inglés durante muchos años, sabrás que solamente el ir a clase no vale, ¿vale? También tienes que reforzar tus conocimientos fuera del aula. Entonces tienes que dedicarle tiempo, volvemos otra vez al dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo para hacer deberes, ¿vale? Para leer textos en los que encuentres ese vocabulario que hayas aprendido, ¿vale? Y solamente así vas a conseguir progresar, ¿vale? Entonces vas a progresar muy rápido y vas a estar motivado, que es lo importante. Entonces, ¿qué ocurre? Sí que hay sitios en los que tienen estos cursos de inglés jurídico, ¿vale? Igual son 4 meses, 5 meses, 6 meses, es lo habitual, ¿vale? 4 o 6 meses. Ahora, ¿qué pasa? Puedes llegar a preparártelo en 4 semanas, ¿vale? Si encuentras algún curso intensivo, por ejemplo, ¿vale? Bueno, te puedo decir que nosotros hemos hecho cursos intensivos de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses, ¿vale? Vamos probando un poco también con la disponibilidad. Y también cursos intensivos de 4 semanas. Oye, ¿por qué no? Si tienes el tiempo, ¿vale? Y quieres realmente aprovechar este tiempo, hazlo, ¿vale? Plantéate 4 semanas en las que dedicarle 8 horas a la semana, por ejemplo, y luego también tener tus horitas de estudio personal. Vale, entonces ahí en 4 semanas puedes progresar súper rápido, ¿vale? Y es totalmente recomendable. Bueno, de hecho, cualquier opción con profesor, desde mi punto de vista, es recomendable, ¿vale? Y si te lo preparas por tu cuenta, bueno, pues ser consciente de que es mucho trabajo. Y ahora, bueno, te quiero decir que puedes tener una gran oportunidad ahora mismo y es que he hecho hueco en mi agenda los próximos días para contactar con esas personas que están comprometidas con su futuro y que quieren aprender inglés jurídico con un método innovador, ¿vale? Y entonces podemos realizar una entrevista gratuita, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es tan buena esta oportunidad? ¿Vale? Realmente esto no es para todo el mundo, ¿vale? Y es que esto te puede servir si quieres especializarte en Derecho Internacional, por ejemplo. Si sientes que es absolutamente necesario aprender inglés jurídico para diferenciarte de la competencia, y esto ya viene no solamente para los que salís del grado en Derecho o los que estáis haciendo los máster en Derecho Internacional o máster de acceso a la abogacía, porque esto os puede diferenciar de la competencia a la hora de buscar un trabajo. Porque, como os decía, no es lo mismo una persona que ha certificado su inglés general o una persona que simplemente dice, no, no, si yo pues soy bilingüe, ¿vale? Pero esto hay que demostrarlo. O una persona que ya viene con su certificado TOEFL y dice, mira, yo te certifico que yo puedo trabajar en inglés
y yo puedo usar el inglés jurídico, ¿vale? Entonces, sin dudarlo, te van a elegir a ti si estás en esa situación. ¿Qué ocurre? Puede que ya estés trabajando en un despacho, ¿vale? Y que os pidan un nivel de inglés avanzado. En este caso, si hay alguna oportunidad en la que, bueno, pues puedes tener más responsabilidades, pues siempre van a elegir a esa persona que ya tiene el inglés jurídico y que ya domina inglés jurídico. Otra opción, ¿vale? Es si quieres obtener conocimientos necesarios para desenvolverte con seguridad en el entorno laboral, ¿vale? Puede que tú ya sepas inglés, pero tengas que contactar con clientes o con otros abogados de otros países en inglés y no sientas esa seguridad, ¿vale? Por ejemplo, al escribir emails, ¿vale? Suele ocurrir que hay una especie de bloqueo y que de repente dices, no sé cómo empezar un email, ¿vale? O no sé cómo decirle esto de una forma que no suene, bueno, que no suene demasiado informal o demasiado formal, ¿vale? Y que quieras comunicarte pues con esa seguridad. Y sobre todo, si estás comprometido con tu futuro, ¿vale? Ya sea porque quieres obtener un puesto de trabajo mejor o porque simplemente quieres conseguir tu primer trabajo, ¿vale? Estás comprometido con tu causa, te recomendaría que habláramos, ¿vale? Que concertaras una entrevista y habláramos. Entonces, ¿cómo se hace esta reserva? Vale, esta reserva se puede hacer con este link, ¿vale? Que de hecho te lo puedo enviar ahora. Mira, lo voy a copiar aquí, de hecho, en el chat. ¿Vale? Te llegará. Y aquí puedes concertar esta reserva de la entrevista. ¿Vale? Entonces, ahí vas a ver mi calendario, ¿vale? Vas a ver que hay huecos libres y puedes elegir el que mejor te venga. ¿Vale? Esta semana ya de hecho tengo algunos ocupados y bueno, son solamente estos los que puedo abrir porque ya está ocupada el resto del día. Y de nuevo, ¿por qué deberías solicitar esta entrevista? Pues bueno, me pondré en contacto contigo personalmente para hacerte esta entrevista, asesorarte e indicarte la ruta exacta que tienes que seguir para que consigas tener un dominio impecable del inglés jurídico y además, ¿por qué no?, consigas tener el trabajo de tus sueños. ¿De acuerdo? Pues bueno, os había mandado, bueno, os había dicho que íbamos a hacer una práctica, ¿vale? Pero esta práctica la puedes hacer conmigo, pero os la voy a mandar en vídeo, ¿vale? Os voy a mandar un link en el que hacemos esta práctica y la puedes ir haciendo